Hace casi 40 años ocurrió una de las peores catástrofes naturales en la historia de Colombia. Eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. La noche del 13 de noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz hizo erupción, causando una avalancha de lodo, piedras, escombros que causó la desaparición de este pueblo. Desapareció todo el mundo, yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero. Se estima que más de 25.000 personas perdieron la vida en Armero, siendo una tragedia sin precedentes en Colombia. Pero ¿pudo haber sido esta tragedia evitada? ¿Acaso fue el cumplimiento de una maldición lanzada a este pueblo? ¿Qué queda hoy de esta triste parte de la historia de Colombia? Bienvenidos a Armero. Armero era conocida como la Ciudad Blanca, esto debido a sus grandes extensiones de cultivos de algodón y de arroz. Era un pueblo muy próspero, muy fértil, tenía una tranquilidad envidiable. Eso lo convertía en el segundo asentamiento poblacional más grande del Tolima, peleándose la capital con Ibagué. Un lugar lleno de almacenes, lleno de heladerías, una iglesia gigante en su parque principal. Familias gigantes vivían en este lugar. Para la fecha de la erupción, se estima que Armero contaba con aproximadamente 29.000 a 30.000 habitantes. Era una ciudad donde abundaba la gente trabajadora del campo. Antes de la erupción de 1985, el volcán Nevado del Ruiz había tenido dos actividades previas. Una en 1595 y otra en 1845. Desde el año 1984 se venían emitiendo alertas de que el volcán Nevado del Ruiz posiblemente iba a volver a erupcionar. Habían estudios que decían que Armero debía ser evacuada inminentemente e inmediatamente debido a la actividad volcánica que se avecinaba y que era terriblemente una erupción avisada. Lastimosamente, todas estas advertencias fueron subestimadas e ignoradas por las autoridades locales, lo que posiblemente causó que la gente ni siquiera se diera cuenta de la tragedia. Una alerta temprana que los expertos veían era que en las cuencas del río El Otún, el Recio y el Lagunilla se encontraron peces muertos debido a las temperaturas del agua. Eso era claramente una advertencia de que el volcán iba a erupcionar. Siendo las 4 de la tarde, empezó a caer ceniza sobre Armero. Y siendo aproximadamente las 6, cuando el sol se ocultaba, empezó a caer una ligera lluvia, pero con olor a azufre. No era normal que esto pasara en Armero, pero ese día sucedió. A pesar de las advertencias, la gente pasó por alto todo lo que pasó ese día. La gran mayoría de los habitantes de Armero a esa hora ya estaban durmiendo. Es normal que el campesinado se acueste temprano, ya que las labores empiezan en la mañana y muy temprano. Esa noche, el volcán hizo erupción y puede que muchos de los habitantes de Armero ni siquiera se hayan dado cuenta de eso. Los gases calientes derritieron el casquete del nevado, provocando una avalancha de lodo, piedras, agua, material volcánico. Esto descendió incontrolablemente por el cauce del río Lagunilla y más de 4.000 viviendas quedaron sepultadas bajo todo el material volcánico. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que es Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes. De resto, casi todos murieron. La comunicación en ese entonces era mucho más compleja. Las líneas telefónicas estaban caídas
y esto dificultó aún más las labores de rescate. Imagínense ustedes en esa noche oscura, sin teléfono, sin luz, con los cuerpos de policía, bomberos y hospital bajo montones de lodo. 12 horas después de la tragedia era casi imposible movilizarse, ya que todo era lodo. Era imposible que pasaran carros o cuerpos de emergencia. Esto dificultó enormemente la labor de los rescatistas, que tristemente tenían que ver la agonía y la muerte de muchos habitantes de Armero. Es aquí donde el mundo conoció a Omaira Sánchez. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Una joven que quedó atrapada durante 3 días bajo los escombros y que a pesar de los fuertes intentos por rescatarla, falleció. Su agonía fue televisada y se convirtió en símbolo de la tragedia. 4,5 metros de lodo y material volcánico interrumpieron todo intento de rescate. Era prácticamente imposible hacer algo debido a la inestabilidad del suelo. Para colmo, el acceso a la zona estaba obstruido, ya que la avalancha había destruido los puentes que conectaban el área devastada con las poblaciones cercanas. Las víctimas milagrosamente pudieron ser trasladadas a hospitales cercanos. Lamentablemente, fallecieron debido a la gravedad de sus heridas o las terribles infecciones que contrajeron. Cerca de 4.000 rescatistas concluyeron sus labores una semana después, dejando un saldo total de 22.500 fallecidos, 3.300 desaparecidos y más de 4.000 heridos. Este evento quedará grabado en la historia como una catástrofe que impactó el mundo. Omaira Sánchez, en su agonía, se convirtió en símbolo de la tragedia que rompió en 1000 pedazos el corazón de muchos colombianos. Se dice que Omaira pudo haber sido salvada, pero que la ineptitud del gobierno fue un factor clave. En ese entonces el país atravesaba una de sus peores épocas: la violencia, cárteles de droga, las guerrillas y la corrupción. Los informes de geólogos y vulcanólogos que advertían sobre esta tragedia fueron completamente ignorados, a pesar de que hubo simulacros, se repartieron folletos acerca de lo que podría pasar y lo que lamentablemente pasó, pero la falta de una respuesta coherente del gobierno hizo que este fatídico hecho sucediera. Este trágico hecho dejó en evidencia la falta de preparación que tenía el país en estos eventos catastróficos naturales. También generó la conciencia de generar planes para evitar este tipo de situaciones. Omaira quedará en el recuerdo de los colombianos y del mundo por su gallardía, valentía y coraje, y representa el sentir y vivir de lo que alguna vez fue uno de los pueblos más prósperos del país. Su historia se ha convertido en un recordatorio constante de la importancia de estar preparados y de no ignorar las advertencias de la naturaleza. El sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II, visitó este lugar pocos días después de la tragedia junto al presidente Belisario Betancur y proclamó este lugar como Campo Santo. ¿Podemos culpar a la naturaleza de esta catástrofe? Bueno, creo que hemos sido nosotros los humanos quienes más daño le hemos hecho a la naturaleza y a pesar de los avisos fueron ignorados. No quedará piedra sobre piedra. En la década de los 40 fue asignado a la parroquia de Armero el padre Pedro María Ramírez. Este cura tenía fuertes convicciones políticas conservadoras. En ese entonces en Colombia se vivía una guerra por el poder político, por el gobierno, entre liberales y conservadores, partidos de izquierda y de derecha. Con la llegada del cura, el cambio y el trato hacia la gente cambió porque él era conservador y la gente del pueblo en su gran mayoría eran liberales. El 9 de abril de 1948
ocurrió el Bogotazo. Esto causó mucho furor entre los habitantes del sector, liberales y conservadores. El cura ya tenía claro cuál iba a ser su final. Por eso, mientras era atacado y le provocaban heridas que estaba produciendo su muerte, lanzó estas palabras: no quedará piedra sobre piedra. Esto se tomó como una fuerte maldición lanzada al pueblo antes de que el padre Pedro María Ramírez fuera asesinado. En las faldas del Nevado del Ruiz, un pueblo próspero y lleno de vida fue arrasado en cuestión de minutos. La tragedia de Armero no solo marcó un punto de quiebre en la historia de Colombia, sino que también resonó en todo el mundo. Las imágenes desgarradoras y las historias de sobrevivientes sensibilizaban a millones de personas y trajeron a la luz la necesidad de una mejor gestión de desastres a nivel global. La tragedia de Armero dejó muchas lecciones importantes. Las autoridades colombianas y la comunidad internacional entendieron la necesidad de mejorar la gestión de riesgos y la preparación ante desastres naturales. Se establecieron nuevos protocolos de emergencia, sistemas de alerta temprana y campañas de educación para evitar que un desastre de tal magnitud vuelva a ocurrir. Reflexionando sobre Armero, son muchas las lecciones que esta tragedia dejó, pero más allá de lo técnico y preventivo, deja un legado de memoria y solidaridad. En el silencio de la planicie, donde una vez se alzó Armero, se escucha un eco de esperanza y renovación. Este video es un tributo a aquellos que se fueron, un recordatorio de nuestra capacidad de continuar a pesar de las dificultades y un llamado a construir un futuro mejor y más seguro para todos. Hoy, Armero es un monumento a la resiliencia humana, un testimonio de la fragilidad de la vida y un recordatorio de que, frente a la furia de la naturaleza, debemos estar siempre preparados. Veníamos con unas expectativas totalmente diferentes. Pensábamos que se iba a sentir temor o se iba a sentir suspenso, un tipo de energía fuerte, maligna, pero la verdad es todo lo contrario. Hemos pasado, creo que las 2 horas más tranquilas de nuestra vida. Se siente eso, tranquilidad. En un video anterior yo les dije que le tenía más miedo a los vivos que a los muertos, y realmente, con todo el respeto que le tengo a esta tierra, sinceramente es una tierra de paz, un campo santo. O eso creíamos, ya que después de lanzar el dron por el cielo de lo que un día fue Armero, empezamos a sentirnos sin energía. Las baterías de las cámaras se descargaban a la velocidad de la luz, incluso mi perrito quedó dormido. Y mi perro es lo más intenso y enérgico de este planeta. También se nos perdieron los clips de una entrevista que hicimos a un guía, quien nos contó algo de este sitio. Misterioso o no, solo puedo decir que muchas personas perdieron la vida aquí sin darse cuenta. ¿Y por qué no pensarlo? Tal vez sigan en vida en otra dimensión de la cual nosotros en ese momento éramos intrusos.